Ay, yo no soy casado, eso no es para mí. No, también, quizás es más para ti que para los casados. La familia es todo un entorno. Amén. Si estamos separados, divorciados, viudos, dejados, lo que sea, seguimos en el entorno de Dios y estos principios son también para nosotros. El tema de hoy se llama fe para que mi familia se mantenga en el reino. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta palabra de revelación, de conocimiento, de entendimiento, que no solamente es una palabra, Señor, que a mí se me antojó predicarla, sino que es una palabra que tú pusiste en mi corazón para que este pueblo tuyo que tú amas reciba y se alinee a tus conceptos, a tus principios y a las prioridades tuyas. Te doy gracias, Señor. Ato todo poder de las tinieblas que quiera venir traer estorbo, falta de entendimiento y conocimiento en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Fe para que mi familia se mantenga en el reino. Mi fe se debe de conectar con Dios para que mi familia permanezca en el reino de Dios. Nuestras familias, no importa, ¿verdad? Si estamos divorciados, separados, solteros, tenemos una familia. Y si estás soltero, joven y planeas casarte, esto te va a servir porque vas a ir planeando una familia. Amén. Nuestras familias deben de caminar en la cuarta dimensión. Amén. Amén. Ok. En Génesis 15 vemos que Dios le habló a un hombre y a una mujer, un matrimonio. Ya estaban de 75 años y no tenían hijos. Pero Dios le habló y tú y yo tenemos que creer lo que Dios habla, aunque parezca imposible. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cómo vino la palabra de Dios a Abraham? En visión. ¿Qué es lo primero que le dijo esa visión? Abraham, ¿qué le dijo? No temas. Su hermano, hermana, no temas. Si estás soltero, no temas. Dios te está haciendo una promesa y te está diciendo, Abraham te está diciendo, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo. Y tu recompensa, ahí va a ser más o menos. ¿Cómo va a ser tu recompensa? Grande. Sí, muchas veces nosotros dudamos porque nos calificamos a nosotros mismos. Eso le pasó a Abraham, se empezó a calificar a él mismo. Dios le hizo una promesa a Abraham. Lo primero que Dios le dijo a Abraham fue: no temas. ¿Por qué le dijo que no temiera? Porque el miedo es el peor enemigo. Escucha, el miedo es el peor enemigo para que lo que Dios te promete se manifieste. ¿Te lo repito o lo entendiste? El miedo es el peor enemigo para que lo que Dios te prometió se manifieste. Si nosotros nos mantenemos creyendo la promesa de Dios, entonces vamos a tener, de acuerdo a Génesis 15:1, vamos a tener primeramente un escudo. El escudo te va a proteger de todos los ataques del diablo. Amén. Y después de tu escudo vas a tener una recompensa grande. Pero tenemos que creer lo que Dios nos dice. Abraham, vemos cómo Abraham le respondió a Dios. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si yo no tengo hijos? ¿Qué me vas a dar, Señor? No tengo esposo, yo no tengo hijos, soy viuda, no, soy pobre, ¿qué me vas a dar? Mientras nosotros sigamos con esa mentalidad, Dios no nos va a poder dar nada. Abraham respondió en el verso 2, ¿qué me darás si no tengo hijos? Y el que maneja mi casa, el mayordomo, es ese Damaseno, Eliezer. Abraham respondió a Dios como muchos de nosotros. ¿Cómo le respondió Abraham a Dios en ese momento? Con lo que la lógica le decía. Si tú eres un hijo de Dios, no te tienes que mover en la lógica.
Como hijo de Dios te tienes que mover. Estamos hablando del padre de la fe y él se movió en la lógica, pero Dios siguió hablando con él. En el verso 3, dijo también Abraham, en el verso 3, Abraham siguió hablando con la lógica y le dijo, mira, no me has dado hijos. Y el que me va a heredar es este esclavo que nació en mi casa. Abraham seguía respondiendo a Dios con la lógica, con los sentidos, sin fe. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos habla, le respondemos con lo que tiene lógica, con lo que tiene sentido? Dios te dice que te vaya a enriquecer y tú veas, mi trabajo tengo. Le estás respondiendo a Dios con la lógica. No estás en fe. Estamos viendo que este hombre le estaba contestando en la lógica. Pero Dios, como amaba a Abraham, como te ama a ti, en el verso 4 le volvió a hablar y le dijo, no te va a heredar sino que un hijo tuyo te va a heredar. Nosotros siempre le podemos contestar o le contestamos a Dios con lo que tiene sentido, con lo que vemos en lo natural. Pero Dios le volvió a decir que le estaba haciendo una promesa. Un hijo tuyo te va a heredar. Es maravilloso el Dios que le servimos. Mientras tú le sigas contestando en lo natural, Él te sigue dando una oportunidad, como se la dio a Abraham. Dios, ya estamos viendo en esta porción de la palabra, Dios habla las cosas que no son como si son. Nuestra responsabilidad es creer. Nuestra responsabilidad es creer lo que Dios te prometió y no dudar. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo en Romanos 4:21 escribió de Abraham y dijo, estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Eso lo escribió Pablo. Estaba describiendo a Abraham, que Abraham le creyó a Dios y tenía que estar completamente convencido que lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham era poderoso para cumplirlo. Tú y yo, hermano, que estamos aquí, que nos están viendo en vivo, cualquier promesa que Dios te haya hecho, no importa la situación, tú tienes que estar completamente convencido que Dios es poderoso para cumplirlo. Dios es poderoso para cumplirlo. Dios es poderoso para cumplirlo. Efesios 3:20, poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente lo que tú puedas creer o lo que tú puedas entender. Y esto es por el poder que habita en ti. Entonces, poderoso es Dios para que habite en ti. Amén. En Génesis 15:5, después que Dios le habló a Abraham y Abraham contestó con los sentidos, con lo que tiene lógica, Dios le dio otra oportunidad como lo da a nosotros. Tomó Dios a Abraham y lo sacó de su tienda, lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Un hombre que tenía 75 años de edad, y Dios le estaba diciendo, ve las estrellas, así van a ser tus hijos. Dios te tiene que dar una visualización. Tú tienes que visualizar lo que Dios te dice. Si tú no puedes visualizar lo que Dios te dice, Dios no te va a dar lo que tú visualizas. Tú tienes que visualizar lo que Dios te está prometiendo. Amén. Así será tu descendencia. Dios le dio una visión, lo llevó afuera. En ese momento, Abraham no tenía ni tan solo un hijo, pero Dios le mostraba que tendría millones de hijos. Aquí estamos. Yo soy hijo de Abraham, tú eres hijo de Abraham. Amén. Para que nosotros podamos creer y obtener lo que Dios nos promete, necesitamos algo que se llama fe. Amén. El mundo, hermanos, a muchos de nosotros y a muchos cristianos los sigue entrenando. Amén. El mundo nos ha entrenado para que creamos más en lo que Él tiene. ¿Verdad que sí? Si tú no trabajas, no comes. Estás entrenado al mundo. Si no vienes al trabajo, te corremos. Estás entrenado al mundo.
y te mete esa mentalidad del mundo para que dependas de él. ¿Sí? Y hay muchas maneras que el mundo nos contamina para que dependamos de él. ¿Están conmigo? El mundo nos entrena para que creamos más en lo que él tiene. En muchos casos, la mayoría de los casos, menos el CCPB, hace a los cristianos a la forma del mundo. ¿Cuántos cristianos ustedes escuchan que hablan como el mundo? Muchos que hay. Hermano, no lo he visto en la iglesia, es que tengo que trabajar los domingos. Hablan como el mundo. Hablan como el mundo. Están hechos a la forma del mundo. ¿A dónde va? Tengo mi cita médica, no puedo faltar. Hablan como el mundo. Si tienes citas médicas y tomas medicinas, quédate callado. No hables cómo te tiene el mundo esclavizado. Hello. Amén. Es tan fuerte la influencia del mundo que muchos caminan a su forma y solo ven fe. Aleluya. Te lo voy a repetir. Es tan fuerte la influencia del mundo que muchos caminan a la forma del mundo y solamente ven fe como parte de su vida religiosa. Amén. Pero no ven fe como el poder de Dios, que nos mantiene lejos de la forma que el sistema del mundo quiere. ¿Conocemos a cristianos que caminan a la forma del mundo o solamente yo conozco? Yo sí conozco. Aleluya. Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la Biblia de Mensaje dice así. La Biblia de Mensaje, Romanos 12:2 dice así: no te adaptes tanto a tu cultura. Yo soy mexicano y tengo que comer puros tacos. No te adaptes tanto a tu cultura. Yo soy mexicano y lo único que voy a oír es mariachi. No te adaptes tanto a tu cultura. Yo soy mexicano y en mi casa nomás mis chicharrones truenan. No te adaptes tanto a tu cultura. No traigas esa cultura a tu casa. Amén. Les dije que iba a estar buena la prédica. ¿Sí o no? Amén. Esto es lo que dice el mensaje. No te adaptes tanto a tu cultura que tú te integras sin pensarlo. En cambio, fija tu atención en Dios y vas a ser transformado por dentro y por fuera. Amén. Reconoce con facilidad lo que Él quiere de ti. Responde con prontitud. A diferencia de la cultura que te rodea. Esta cultura que te rodea siempre te va a arrastrar a un nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ti y desarrolla en ti una madurez bien formada. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Los fracasos en la vida del cristiano, son porque lo hacen a su manera. Salen de una, entran a otra, entran a otra, entran a otra. No hallan la puerta. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué son? Porque no han transformado su mente. No han cambiado su manera de pensar. Los fracasos en la vida del creyente son porque lo hacen a su manera. O lo hacen a como ellos piensan. Lo hacen como ellos creen que es mejor. No esperan en Dios, no usan fe. Dios prometió a Abraham una familia que viviera dentro del reino. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Le estaba haciendo una familia. La familia de Abraham tenía que vivir dentro del reino. ¿Están conmigo? Amén. Abraham
Abraham hizo lo que muchos hacemos. Amén. Dios le llamó a Abraham, le dijo, mira, tu familia tiene que vivir dentro del reino. Abraham, tú eres el padre de la fe, y yo sé que por tu fe tu familia va a vivir dentro del reino. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Abraham hizo lo que Dios le dijo o lo hizo a su manera? ¿Cómo? No, lo hizo a su manera. Como muchos de nosotros. Hello. Abraham, el padre de la fe, hermanos, lo hizo a su manera. Vamos a ir todo eso para que nosotros no caigamos en ese error de nuestro padre Abraham. Amén. El problema más grande del pueblo de Dios es que sabemos la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Pero no la aplicamos. Dios le habló a Abraham. Y la Biblia dice en el libro de Génesis 15:6 que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó por justicia. Pero veamos qué sucedió en la vida de Abraham cuando su esposa le dio un consejo. Ahí está. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Qué hizo Abraham cuando su esposa le dijo? ¿A quién culpó Sarai? Vamos a leer, ¿sí? Porque lo peor que puede pasar en un matrimonio es cuando te sales de los principios de Dios. Dios había elaborado un plan perfecto para que Abraham tuviera un matrimonio como en el reino de Dios. Amén. Pero mira lo que sucedió en Génesis 6:2. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor ha impedido tener hijos. ¿A quién culpó Sarai? A Dios. A Dios. Abraham, Dios no me permite que tenga hijos. Amén. ¿A quién culpó Sarai? A Dios. Y le dijo: llégate, te ruego, a mi sierva. Lo entregó. Qué ayudadita le dio. Y Abraham, ya tú sabes. Y Abraham ni tardo ni perezoso. Lo que tú digas. Lo que tú digas, tú me lo estás dando a tu siervo. Tremendo, Sí, los consejos que nos dan nuestras esposas a veces no son los mejores. Ouch. ¿Viste? Eso no es para mí, eso no es para mí. Es para mí. Eso no va conmigo. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Dios o de Sarai. Hizo a un lado la voz de Dios. Nunca hagamos la voz de Dios por muy difícil que parezca tu situación. ¿A quién responsabilizó Sarai de no tener hijos? A Dios. Abraham no esperó en la promesa de Dios. Se desconectó de su fe. ¿Ves? Cuando tú te desconectas de tu fe, haces lo que el mundo te dice. Abraham se desconectó de su fe, el padre de la fe se desconectó de su fe e hizo lo que su esposa le dijo. En otras palabras, lo que escuchó de su sierva egipcia, porque la sierva era egipcia, y ella le platicaba las tradiciones de Egipto, y le dijo: bueno, si en Egipto lo haces, vamos haciéndolo nosotros también. Tú no puedes traer tradiciones del mundo a tu casa. No puedes traer tradiciones del mundo a la iglesia. Cree en Dios. Cree en Dios. Amén. Cuando escuchó el consejo de su esposa a Abraham, ese consejo no iba de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Abraham de credulidad pasó a incredulidad. De fe pasó a los sentidos. Tenía fe, pero ve a Agar. Su esposa Sara, 75, 76 o tantos años. Agar probablemente de 30. ¿Cómo crees, Agar? Pero bueno, si tú me lo pides, pues entonces dile que vaya a la recámara y voy a hacer lo que tú me pides, Sarai. Aleluya. Amén. Abraham pasó de fe a los sentidos. Nosotros sabemos las escrituras
conocemos las Escrituras, pero no las seguimos. Actuamos en lo que creemos o en lo que nos parece mejor, o confiamos en lo que alguien más nos dice. Amén. En este caso, ¿en quién confió Abraham? En su esposa. Dios no se puede manifestar en nuestras vidas si lo hacemos como nosotros creemos o como nos diga alguien más. Ese es el problema que muchos tenemos. En lugar de esperar, seguir creyendo lo que Dios te dice, le creemos a otra persona. En este caso, Abraham, ¿a quién le creyó? A su esposa. ¿Qué sucedió? Génesis 16:4. Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, ¿cómo miraba a Sarai? Con desprecio. Sí, cuando el pecado está cerca de ti, no ves nada, pero cuando lo haces, ves, te arrepientes, viene el remordimiento. ¿Para qué lo hice? Voy a perder mi casa, voy a perder mis hijos. Ay, Dios, perdóname. Eso hubieras pensado antes. La mujer la empezó a ver con desprecio. Amén. Comenzó la primera consecuencia de caminar por vista y no caminar por fe. Agar comenzó a ver con desprecio a quién, a Sarai. En Génesis 16:5, Sarai dijo a Abraham, ahora ahí viene Abraham, ahí viene Sarai diciendo, recaiga sobre ti mi agravio. Está culpando a Abraham, ella se quería lavar las manos. Mi ofrenda sea sobre ti. Si ella fue la que le llevó la sierva. Ahora, el pecado que yo cometí, Abraham, que caiga sobre ti. La esposa se quería lavar las manos y ella fue la que le llevó a la sierva. Amén. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Ahora, juzgue el Señor entre tú y yo. Sarai no solamente responsabilizó a Dios. Dios no me ha dado hijos. ¿A quién más responsabilizó? A Abraham. ¿Les parece común en algunas esposas que responsabilizan a Dios? Ay, Dios, el marido que me diste. Y cuando hay problemas, ay, él es el culpable. Pero estamos viendo que Sarai trajo el pecado a su casa. Cuando nosotros traemos el sistema del mundo a nuestra casa, le decimos al pecado, bienvenido. Amén. Sarai no solo responsabilizó a Dios, ahora estaba responsabilizando a Abraham. Todos los problemas que suceden, sea Dios juzgando entre tú y yo, Abraham, le dijo Sarai. Génesis 16:6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo mejor que te parezca. Sarai la trató muy mal. La trató muy mal y ella huyó de su presencia. Todos los problemas en el matrimonio suceden. ¿Están aquí? ¿Están tomando nota? Sí, amén. Todos los problemas del matrimonio suceden cuando nos salimos del plan original de Dios. Abraham se salió del plan original de Dios. Y bien salido. Y bien salido. Se salió del plan original de Dios. No te salgas del plan original de Dios. Eres soltero, eres soltera, espera en Dios. Yo les decía a la iglesia en México la semana pasada, había muchos jóvenes, matrimonios jóvenes, cuando hablé de las maldiciones generacionales, de las almas atadas. ¿No sabían que era una alma atada? Cuando le hablé de las almas atadas, me dijeron, ¿qué es una alma atada? Bueno, ¿quieren que les diga? Sí, ok. Cuando estabas novio, ¿no buscaban lo oscurito? ¿Por qué se quedan callados? ¿No buscaban estar a solas? ¿No se tocaron? ¿No se besaron? ¿Y después rompieron? ¿Tuviste otra novia? ¿Quedaste atado con el primero?
Después de un tiempo tienes 4 o 5 novios o novias y estás atados con todos. Tenemos que romper esa atadura. Y al final pasaron muchos. Amén. Ok. ¿Seguimos? Sí, amén. Amén. Ok. Todos los problemas del matrimonio suceden cuando nos salimos del plan original de Dios. Cada vez que caminamos sin fe, las consecuencias serán graves. Cuando hablas la palabra de Dios, siempre espera resultados de lo que hablaste. Lo que el sistema del mundo te ofrece se ve agradable y te hace creer que no pasará nada. Lo que el sistema del mundo te ofrece se ve agradable y te hace saber que no va a pasar nada. Sí pasa. Claro que sí. Sí pasa. Dios no puede ser burlado. Oh, sí. Amén. Amén. Te hace creer que no pasará nada. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Si yo me caso con aquella y no es la que Dios te dijo. Si yo me caso con aquel y no es el que Dios te dijo, pero se ve deseable a tus ojos. Están muy silenciosos. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno, amén. Y no se ve deseable. El miércoles llegué temprano, me llegó una llamada. Un conocido mío que tenía tiempito que no hablaba, no es de la iglesia, no es cristiano, pero es conocido mío, me llamó. Él me sigue llamando por mi apodo, y cuando me habló por mi apodo, hey, ¿cómo estás? Dice, quiero preguntarte algo. Le digo, ¿qué pasó? Me sucedió algo. Le digo, ¿qué te sucedió? Me platicó 24 años de casado, 3 hijos, ¿cuántos nietos? 2 nietos. Estaba destruido porque después de 24 años de casado descubrió que su esposa estaba, en México decimos echando lío, echando pegue, con un compañero de trabajo de su empresa. Ya tenía tiempito, en el lugar que trabajaban, se hicieron amigos y empezaron una relación. Ella pensaba que su esposo no lo iba a saber, pero un día bajó y ella estaba sola, bien romántica abajo, hablando con su novio. Un compañero de la empresa la descubrió y le dijo, te me vas, te me vas. Tenían una casa, un edificio, la botó sin nada. ¿Sabes qué anda haciendo ella? Se va a los bares con sus amigas y no le importó su familia. ¿Pero era un hogar cristiano o no? No, pero también pasan los cristianos, hermanos. Él no. Yo le di consejos. Le dijeron que me hablara a mí porque yo había pasado por eso hace muchos años. La diferencia es que yo en Cristo encontré mi refugio, mi esperanza, mi roca, y Él me dijo, ahora esa es tu esposa. Aleluya. Yo seguí buscando, supe esperar en Él. Amén. Amén. Hermano que estás soltero, hermano que estás casado, hermano que te piensas, hermana que te piensas casar, deja lo que sea agradable para tus ojos. Lo que es agradable para tus ojos, como en Génesis 3:6, te puede traer a la perdición. Génesis 3:13 dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Cómo respondió la mujer? La serpiente me engañó. ¿A quién culpó Sarai? A Dios y a Abraham. Amén. Podemos ver que en Génesis el hombre responsabilizó a la mujer. La mujer a quien responsabilizó, a la serpiente. Amén. Si tu matrimonio no está funcionando, ¿a quién responsabilizas? Lo voy a repetir. Si tu matrimonio no está funcionando, ¿a quién responsabilizas? El mío está bueno. Amén. La palabra de Dios nunca fracasa. Amén.
5:2. Varón y hembra los crió y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. El matrimonio debe de ser consumado y bendecido por Dios. En el matrimonio, de acuerdo a Génesis 5:2, en el matrimonio Dios los bendice. En el matrimonio Dios le dio el apellido del hombre a la mujer. ¿Sabes por qué se lo dio? Como un sello del pacto matrimonial. Si tú no llevas al marido de tu esposo, quiere decir que no quieres confirmar el sello del pacto matrimonial que Dios estableció para el matrimonio. Terry, what's your name? Your full name. Mendoza. Amén. Say again. ¿Cuál es tu nombre completo? What is your full name? Terry Mendoza. She got my name. She's Mendoza everywhere she went. Aleluya. Say your name again. ¡Échale! Sí, ven con qué orgullo lo dice. Porque cuando dice mi apellido, está diciendo estoy en pacto con ese hombre. When you say Mendoza, you mean I am covenant with that man. Aleluya. 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 ¿Cuál es su apellido, hermana Reina? ¿Carrillo? Luna, ¿Y por qué se pone Carrillo en todos lados? porque no me bajó la luna ni las estrellas. ¿Qué pasó, mi gloria? No le va a llevar no le va a llevar So, de ahí en adelante tienen que llevar el apellido del esposo como un sello del pacto matrimonial. Amén. Nunca de hoy en adelante. Romanos 3:22. Miren lo que Romanos 3:22 dice. Gloria a Dios. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia de Dios en las familias es por la fe que tengamos en Jesucristo. La justicia de Dios en cada familia es por la fe que nosotros tengamos en Jesucristo. Fe es lo que nos ayuda a mantener las familias en el reino. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. El plan que Satanás tiene para todos la gente, especialmente para los matrimonios, es que pequen. Si él logra que un matrimonio peque, los mantiene lejos de la gloria de Dios. Si él logra que un matrimonio, que la esposa, que el esposo pequen, mantiene lejos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se va de tu casa y los que se ponen en peligro son tus hijos y tus futuras descendencias. Amén. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. So, el plan de Satanás es que peque el hombre, peque la mujer, para separarnos de Dios. La paga del pecado es muerte. Si el esposo peca, se separa de Dios. Si la mujer peca, se separa de Dios. Muere espiritualmente. La gloria de Dios no va a fluir en el hogar. Lo que va a fluir va a ser muchos problemas, amenazas de divorcio, de separación. Vienen enfermedades, vienen estrés, vienen pensamientos de suicidio porque el pecado ha entrado en la casa. Ese es el plan de Satanás. Pero la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras Satanás logra hacer en cada matrimonio, en cada pareja, lo que hizo con Abraham y Sara, trayéndole otra mujer, los va a mantener lejos de la gloria de Dios. Los problemas en la vida de cada creyente es cuando traemos a nuestras vidas, hogares, lo que el sistema del mundo tiene. Amén. Este matrimonio que te platico, los conozco de muchos años y yo miraba a veces, hasta los tenía, yo removí mucha gente de mis redes porque yo miraba a la esposa que se iba con amigas a diferentes bailes y yo dije, ¿él por qué la deja ir a esos lugares? Mientras el diablo te ponga sus ideas, te va a mantener lejos de la gloria de Dios.
El plan del diablo es que la gloria de Dios no se manifieste en tu vida. Dios no puede reprender al diablo. Tú lo tienes que reprender. Tú lo tienes que reprender. El plan de Dios es que cada ciudadano del reino de Dios tenga una sola esposa, un solo esposo. Que no regresemos o hagamos las costumbres del mundo. Amén. Deuteronomio 17:16 dice: además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo se vuelva a Egipto. En otras maneras, Dios está diciendo: hey, tú no esperes nada de lo que tiene el mundo. No vuelvas al mundo a hacer lo que ellos tienen. El Señor te ha dicho: jamás vas a volver a Egipto. Deuteronomio 17:16. Jamás vuelvas a hacer lo que hiciste en el mundo o haga las costumbres del mundo. Eso es lo que nos está diciendo en Deuteronomio 17:16. Deuteronomio 17:17 dice, esto lo dijo, amén: no aumentarás para sí mujeres, tampoco tendrás muchas mujeres, porque no sea que tu corazón se desvíe. Tampoco deberás de tener grandes cantidades de plata y de oro. Está diciendo que no lo hagas a la manera de Egipto, que no lo hagas a la manera del mundo. Está diciendo en Egipto, Sarai tuvo una esclava de Egipto y trajo estas tradiciones a su casa. Y Sarai lo admitió. Tú no admitas tradiciones del mundo en tu casa. El mundo vive en unión libre. No, yo me caso. Hello. No traigas tradiciones del mundo a tu casa. Corre. Cásate. Corre. Cásate. No traigas tradiciones del mundo. Amén. Cuando nos desviamos, hacemos lo que el mundo hace, va a entrar la codicia. Vamos a querer más. Vamos a trabajar más. No. Eso es una tradición y costumbre del mundo. Muchos hombres, mujeres de Dios se olvidan del plan original de Dios y actúan conforme a los principios del mundo. Yo estoy hablando de lo que sucedió allá en la Biblia. Aquí no sucede nada. Porque la Biblia nos instruye. Yo no voy a cometer lo que cometió Abraham, lo que cometió el rey David. Vamos a ver lo que cometió el rey David. Tú y yo no tenemos que cometer lo que la costumbre del mundo hace. Amén. Muchos hombres y mujeres se olvidan del plan original de Dios y actúan conforme a los principios del mundo. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 18:17. Entonces Saúl dijo a David: he aquí, Merab, mi hija mayor, te la voy a dar por mujer, un matrimonio arreglado. Yo seré mi compañero. Nunca pegó mi compañía. Matrimonios arreglados. Te daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente y peleé las batallas del Señor. Porque Saúl se decía: le voy a dar mi hija a David y lo voy a poner de frente, que vaya a pelear con los filisteos, y en vez de que yo lo mate, los filisteos lo van a matar. ¿Ves? Matrimonio arreglado a conveniencia del suegro. Amén. El rey le ofrecía una hija a David con el propósito de ponerla frente a una tropa y que muriera. Saúl, un hombre de Dios, ungido de Dios, pero estaba actuando con mentalidad del mundo. ¿Ves que si suceden cosas en la iglesia? Este hombre era un hombre ungido de Dios. Dios mandó a Samuel y dijo: unge a Saúl para rey. Pero este hombre no renovó su mente y estaba actuando como un perverso, como un hombre del mundo. Le voy a entregar mi hija a David y mando a David por delante y lo matan y yo me limpio las manos. Amén. Matrimonios arreglados. ¿Ok? El rey Saúl le ofreció una hija con el propósito de ponerlo frente a una tropa y que muriera. Saúl actuó con mentalidad del mundo. Aleluya. Escribe esta nota, por favor.
Atrás de la mujer que el mundo te ofrece, viene una batalla y una derrota. Amén. Atrás de la mujer que Dios te da, vienen muchas bendiciones. Atrás de la mujer que Dios te da, o el hombre que Dios te da, vienen muchas bendiciones. Amén. Amén. David fue un hombre que caminó conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Pero el sistema del mundo logró cambiar, engañar el corazón de David. Lo torció. Si un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, el sistema del mundo logró engañarlo, ¿cuánto más a nosotros que estamos en este siglo, en el 2025, donde vemos tanta maldad, donde la tecnología está llenando nuestras casas, nuestros hogares, donde está saturando nuestra mente con tanta perversidad? ¿Cuánto más no lo puede cambiar? David, un hombre que caminó conforme al corazón de Dios, pero el sistema del mundo lo logró engañar. Primer libro de Samuel 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero Saúl tenía otro plan. Verso 19. Y aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, Saúl lo engañó y se lo dio a Adriel, Melotita. Se lo dio a otro hombre. Su suegro, el rey Saúl, le dio a su hija a otro hombre. Ya vemos cómo el sistema del mundo engaña, y Saúl, el rey Saúl, estaba participando conforme al sistema del mundo. Saúl, un hombre de Dios, actuó conforme a las tradiciones de la tierra donde vivía. Amén. Amén. Tú no puedes actuar de conforme a las tradiciones de la tierra donde tú llegaste. En nuestros países no se usaba lo que se usa aquí. Apártate de las tradiciones de esta ciudad, de este país. El sistema del mundo no puede escoger el esposo o la esposa para ti. Solo Dios. Pero yo ya estoy casado. ¿Cómo yo hago para que mi esposa cambie? Para que sea la mujer que Dios tenía para mí. Uno de los dos tiene que aprender a aplicar los principios de Dios. También uno de los dos que empieza a aplicar los principios de Dios tiene que ser paciente y comenzarnos a mover en fe, que es el área de la cuarta dimensión. Si cada matrimonio aplica los principios de Dios, usando la fe que nos dio, tendremos un matrimonio como en el reino de Dios. Amén. Amén. Pablo le estaba dando una enseñanza como esta a la iglesia de Corintio. Y Pablo fue más allá, porque en la iglesia de Corintio, aquí no, había fornicación, había adulterio, había pecado. Y Pablo le habló a la iglesia de Corintio, 1 de Corintios 7:1, y Pablo les dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre que no toque mujer. No se vayan al oscurito. Verso 2. No obstante, por la razón de las inmoralidades, que cada uno mejor tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Te voy a leer estas dos escrituras en la Biblia de mensaje. Verso 2 dice: ciertamente, pero solo en cierto contexto, es bueno que el hombre tenga esposa. Escucha, esposa. No amante, no amiga, esposa. Y que la mujer tenga esposo. La otra parte que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio, le decía: los impulsos sexuales son fuertes. ¿Hello? Estoy leyendo la Biblia. Los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para contenerlos y brindar. El matrimonio es más fuerte para que podamos brindar una vida sexual equilibrada y plena en un mundo de desorden sexual. ¿Qué es el matrimonio? El verso 3, en el Reina Valera: que el marido cumpla su deber para con su mujer. Igualmente, la mujer lo cumpla con el marido.
en la Biblia de Mensaje, el verso 3, dice así: el lecho conyugal debe ser un lugar de mutualidad. El esposo buscando satisfacer a su esposa, la esposa buscando satisfacer a su esposo. Eso dice la Biblia de Mensaje. Verso 4 en la Reina Valera: la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 4 en la Biblia de Mensaje: el matrimonio no es un lugar para defender tus derechos. ¿Lo leo otra vez? El matrimonio no es un lugar para defender tus derechos. Es una decisión de servir el uno al otro, ya sea en la cama o fuera de ella. Amén. Aleluya. Pablo en Corintios le daba instrucciones a los matrimonios que estaban en el servicio de la iglesia en Corintios. Muchos de nosotros vivimos muchos años bajo el sistema del mundo. Cuando venimos a Cristo, tenemos que cambiar todo, pero debemos ir cambiando hasta alcanzar la dimensión 4. Primer libro de Samuel 18:14. David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Cuando eres prosperado en todo, es cuando recibes ataques del sistema del mundo. David los estaba recibiendo ¿de quién? Del mismo rey de Israel, Saúl. Primero de Samuel 18:15. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Cuando tú prosperas, el sistema del mundo te tiene que tener terror. El sistema del mundo te va a poner ataduras. Amén. Primer libro de Samuel 18:20. Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo enfermaron a Saúl, el asunto le agradó. Bueno, no le di la otra, pero Mical ama a David. Es mi oportunidad para tener a David conmigo y así ponerlo enfrente y que lo mate. ¿Ves? Muchos le echan la culpa a las suegras, pero también los suegros son perversos. Suegras, las estoy defendiendo, digan un amén. Estamos viendo un suegro perverso. Amén. Saúl. Amén. Dice el verso 21 del primer libro de Samuel 18: y Saúl se dijo: se la voy a dar para que le sirva de lazo. ¿Ves? Que soy suegros perversos. Yo sé que mi hija es mala, es malísima. Se la voy a dar a David para tenerlo atado a mi hija. Porque su hija era caprichuda, era berrinchuda, era de todo. Y se la voy a dar a Saúl para que la mantenga como atado, un lazo. Y de esa forma, de tanto que Mical va a hacer enojar a David, va a ir frustrado contra los filisteos y los filisteos lo van a matar. O sea, el rey David, una vez que se case con Mical, va a andar deprimido, va a andar triste, va a andar desorientado, porque su Mical va a ser como un lazo para él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. El diablo estaba usando a Saúl para destruir al que Dios había ungido. ¿A quién había ungido Dios? A David. Tú eres un ungido, una ungida de Dios. Ten cuidado con la persona que Dios trae como novia, como esposa, o la esposa que tú tienes. Sé esa mujer para que la unción de Dios esté en tu esposo y en tu esposa. Los ataques del enemigo son constantes, por eso debemos de meditar la palabra. La palabra de Dios te da poder para conectarte a la fe de Dios y seas prosperado y tengas éxito. Josué 1:8: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que cuántas veces meditaremos en él, de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu matrimonio y todas las cosas en tu matrimonio te van a salir bien. Bien. Te van a salir bien. Amén. El matrimonio, tu casa, tu familia van a ser bendecidos por el esposo y la esposa que meditan en la palabra de Dios. Entonces vas a tener éxito y serás prosperado. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Medite, pónganse de pie y mediten lo que Dios ha hablado. Pónganse de pie y mediten lo que Dios ha hablado. Muy bueno. Muy bueno. Oh, yeah. Amén. Creo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Él sabe tu entrada, Él sabe tu salida.